Solo ellas. Entonces me dice, ay, no nos acordamos, pero es que como tienes 4 profesiones, uno no sabe cuál celebrarte. O sea, me tocó pedir a mí perdón porque tengo 4 profesiones y entonces, qué pena. Pero ayer era el día del psicólogo, el día del pego, el día del brujo, cualquier cosa así, pero me tocó celebrarme. Entonces, fíjense lo interesante de poder hablar sobre heridas. Voy a empezar por esto. Las heridas que tenemos en familia son heridas muchas veces causadas por un estilo de relación equivocado. Y ese estilo lo aprendemos es en la casa. Cuando usted está pequeñito, usted aprende una forma de relacionarse, una manera específica de relacionarse. Y esa manera específica es la que usted después en la vida se lleva. O sea, usted se va de la casa y se lleva también esas heridas y esos estilos, y así entonces hace su propia vida de familia. De esa manera. Y eso se va heredando como una cadena. Ahí están unas cadenas de heridas, esas a las que los cristianos a veces nos referimos, que las maldiciones y eso, en realidad son heridas desde el punto de vista psicológico. Y son formas que aprendimos equivocadas de relación. Y para salir de ahí necesitamos mucha conciencia. Entonces les quiero decir 2 cosas de mi propia experiencia como psicólogo y como persona perteneciente a una familia también, que es quizás la experiencia más valiosa que podemos tener. 1, por nosotros mismos adquirir esa conciencia se puede, pero es muy difícil. Porque yo puedo darme cuenta de la herida, de lo que me hicieron, de cuánto sufrí, de cuánto no me dieron, o de cuánto me dieron con la correa, o lo que sea. Pero ahora, dándome cuenta de eso, no soy capaz de sanarlo. Quedo como atrapado en la herida. ¿Ven? Entonces allí ya hay un problema muy serio, porque muchos de nosotros, quedando atrapados en esa herida, lo que hicimos fue justamente ahondar la herida. Es como si yo estuviera cortado con una herida muy maluca y entonces me la sano de cualquier manera y sigo con la herida para todo lado. Entonces todos como cristianos hemos oído hablar del perdón, ¿cierto? Y que el perdón es muy importante, y que mire que el perdón, y en fin, y usted aún sabiendo que el perdón, sabiendo aquí en la cabecita que el perdón es muy importante, el perdón es la máxima conciencia que vivimos los cristianos. Otra vez, el perdón. O sea, si usted quisiera algún día resumir el cristianismo, resúmalo en eso. En el perdón. Pero vivir el perdón y volverlo realidad en nuestra vida, eso sí que es complicado. Nosotros solitos no podemos. Necesitamos como una especie de impulso interior, y ese impulso es el que nos proporciona Dios. ¿Hasta ahí vamos? ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Acuérdense que entre más se demoren, menos piscina. Entonces, ¿sí o no? Bueno, pues toca motivarlos de alguna forma, ¿cierto? Bueno, entonces yo voy a referirme a un personaje bíblico que a mí particularmente me encanta. Yo no he encontrado un personaje bíblico más humano, más real, más para estas épocas. Cuando usted logra entenderlo y trasladarlo, pasarlo del siglo XVIII, XIX, antes de Cristo a esta época. Imagínense de quién estoy hablando con esa antigüedad. Voy a hablarles de José. ¿Conocen a José? ¿Sí? ¿El hijo de quién? De Jacob. No, para que nunca se les olvide, entonces Jacob Yepes, pongámosle apellido paisa, que era un paisa. Don Jacob. Y este capítulo en particular, que se lo recomiendo que después lo lean en la Biblia, en su Biblia, es el capítulo 45 en Génesis. Ahí me voy a centrar. Pero vamos a hablar un poquito de la vida de José. José tuvo una vida fácil, ¿no? ¿No? ¿Difícil? ¿Fácil o no? ¿Por qué difícil?
Porque lo vendieron los hermanos. ¿Cómo serían de negociantes que hasta lo vendieron? Ahora, dígame una cosa. Usted a veces, si tiene hermanos menores, así como aburridores, ¿no piensa a veces en venderlos? ¿Cierto? Porque un hermano bien cansón y usted lo mira y dice, pero ¿cuánto darán por este? ¿Sí? Lo rifan, vea. Ahí dice que mejor en vez de venderlo que lo rifen. Para sacarle un poquito más de plata. Sí. Bueno, José pertenecía a una familia muy herida. La familia de Jacob era una familia muy herida, con unas heridas de familia profundas. Es decir, era una locura viviendo hermanos de diferentes mujeres, además viviendo con las mujeres juntas. No, imagínense la pelea entre las mujeres de que este es el hijo preferido, que a este sí que le ponga atención, que lo consienta, que le deje un camello, que le deje cualquier cosita. O sea, la historia, eso es un motor. ¿Qué pasó? Ya va a despegar, oiga, buenísimo el llanto. No, bueno, alguien trajo un dron propio. Bueno, entonces José vivía en medio de una familia en conflicto, con mucho conflicto, con muchísimo conflicto. Todos los días había conflictos en esa casa. Y para colmo, el papá Jacob, que después se llamará ¿qué? Israel. Y ese nombre de Israel es un nombre precioso. ¿Qué quiere decir Israel? No. Mire, pastor, una falla ahí en las lecciones bíblicas. La pandemia. No hemos llegado a ese capítulo todavía. Padre de muchas naciones. Tiene dos acepciones. Uno, príncipe o el príncipe. Y dos, el que contiende con Jehová. Que me vaya, me callo, ya. El primer día eran muy amables, ahora ya se ve para allá. Bueno, está bien, que huya. Bueno, el que contiende con Jehová, ¿cierto? Por ese episodio bonito de Jacob luchando con el Espíritu de Dios, con el ángel del Señor, dice, ¿cierto? Y no dejándolo ir hasta que se da cuenta que esa es una lucha espiritual muy intensa y que quizás ejemplifica lo que hay que hacer en la vida. Pero Jacob tenía otro nombre cuando se llamaba Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? ¿Cómo? Qué pena que no les entendí, perdón. Usurpador, o el que suplanta, tramposo. ¿Usted me va entendiendo de dónde viene la herida entonces de José? Porque a su vez Jacob tuvo otro hermano. ¿Sí se acuerda que eran gemelos? ¿Cierto? Jacob tuvo otro hermano, que es Esaú. Muy bien. Y tuvieron una vida bonita, eran muy hermanaditos y se la llevaban bien, ¿o no? Era tenaz, ¿no? Desde el vientre. Y Esaú, por ejemplo, era un tipo medio desobediente, o desobediente y medio, porque se casó con mujeres que sus padres no querían. No, con ellas no, hay que casarse es con las primas, no con esas, por favor. Ahí les venía contando en el carro que ese es un dicho paisa que repetía mucho mi abuela, que es además un dicho judío que dice: cásese siempre con alguien de la familia, y si no se puede, con alguien de la cuadra que por lo menos es conocido. Los judíos se acostumbraban a hacer eso, y la familia de Jacob y de Esaú tenían esa costumbre igual. Y entonces usted sigue de ahí para arriba y se va encontrando con unos líos de familia tremendos, ¿o no? ¿Quién era el papá y la mamá de Jacob y de Esaú? ¿Perdón? ¿Quién? Rebeca. ¿Y quién? Isaac. Otro patriarca de la Biblia,
También en medio de una familia dificilísima. Porque su papá, el papá de Isaac, ¿quién era? Abraham, que también tuvo muchos hijos, que también se enredó buscando entonces el heredero y queriendo además tener un hijo que pudiera heredar toda la tierra que Dios le prometió. El mismo Isaac, protagonista de ese famoso pasaje del sacrificio. Y si usted sigue de ahí para arriba, se va a encontrar con que llegamos a dos hermanos que tuvieron problemas tan serios, que uno de ellos mató al otro. Los hijos de Adán, Caín y Abel. Entonces mire las heridas cómo se van trasladando y llegan hasta la misma familia de José. José entonces, un muchachito chiquito, el relato de la Biblia en Génesis arranca con, más o menos, ubicamos la edad de José como a unos 14, 15 años. Entre 14 y 15 años. Y allí entonces nos damos cuenta de algo que cuenta, que relata el pasaje y dice que José tenía sueños. ¿Cierto? Tenía sueños. Y no era prudente con sus sueños, sino que se sentaba allá a la mesa y decía, ay, anoche soñé que había así, que ustedes dos y que me adoraban y que todos se agachaban y así. Entonces imagínense los hermanos a ver si lo querían y lo estimaban bastante por eso. Y el papá mostraba una predilección por José, una alta predilección, ¿cierto? Entonces eso acentuaba aún más los problemas que había en esa casa. Al punto que te encuentras con que en el momento cumbre, digamos, de la historia, que es la venta de José, los hermanos no habían pensado en venderlo, habían pensado en otra cosa. En matarlo, en replicar eso que es la historia de su familia. Como a veces contamos historias en la familia, que decimos, miren, no, y el bisabuelo tal hizo esto, y el abuelo tal, y historias de adulterio, historias de enredos y de vida sexual desordenada, historias de rabia, de ira, historias de heridas. José no era una persona que estuviera exento de todas esas historias y de toda esa influencia en él. Entonces, cuando los hermanos urden el plan de matarlo, ha sucedido un hecho antes. Eso no fue repentino, eso no fue el mismo día ahí que les dio por matarlo, sino que ya lo detestaban. Lo detestaban. Y para colmo de males, Jacob le regala una túnica especial y le manda a hacer un mandado complicado. Vaya y mire a ver qué están haciendo sus hermanos, que andaban con los rebaños, llevándolos. El pastoreo es muy complicado porque hay que ir buscando los pastos. Entonces hay que estarse moviendo. Parece que estaban muy lejos. Y mandan a José, un muchacho entonces de 14, 15, quizás 16 años, a ir a ver qué estaban, a espiar a los hermanos, mejor dicho. Y allí es cuando los hermanos toman esa decisión terrible de matarlo. Hay uno de ellos que dice, no, mejor no lo matemos. Uno más inteligente, saquémosle jugo, ¿no? En vez de matarlo, pues, ¿por qué no lo vendemos? No, entre los dos, sí, muy bien. Y entonces, óigame bien, pasa una caravana de habitantes del desierto, que son negociantes, que van de un lado para el otro. Creemos que por la descripción eran unos beduinos que deciden comprarlo. ¿Les parece buen negocio? Ellos me pusieron a preguntar, pero ¿y por qué van a vender al hermano? No sean así. Lo que hicieron fue mirarlo ahí en la cisterna donde lo tenían, en el pozo donde lo tenían, y no, este es un muchacho joven, fuerte, se le pueden enseñar oficios, se le puede sacar tajada, y se lo llevan, y es revendido después. Y llega
al sitio más importante de la época, al imperio más importante. Es un imperio que además en la historia de la humanidad, si a usted le gusta la historia, se dará cuenta que es un imperio decisivo en la historia de la humanidad en muchas cosas, Nosotros los creyentes a veces nos despistamos y creemos que el país más importante históricamente hablando es Israel. Resulta que Israel era un paisito. Ese era un sitio ahí de paso. Era un peladero, por decirlo de alguna otra forma. Si usted ve la historia de Israel, siempre por ahí pasaron los ejércitos y por eso entonces se tomaban la ciudad, la devolvían, pero no tenía poderío, no tenía nunca en su historia, salvo en la historia de los 3 reyes y salvo en la historia de uno de esos reyes que fue Salomón, nunca Israel fue famoso. En cambio Egipto, wow, ese era el imperio, ese era el sitio más importante de su momento. Allá va a parar nuestro amigo José, sin saber hablar el idioma egipcio. ¿O sí? ¿O tomó clases de egipcio antes? No, él no sabía a dónde lo llevaban. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. A partir de ese día, a los 14, 15, 16 años, José ahora quedó solo. Solo. Otra herida que hay que sumar. Solo además porque sus hermanos provocaron esa soledad. Lejos de su papá que tanto lo amaba, lejos de su casa donde las costumbres, pues aunque hubiera mucho lío en esa casa, pues más o menos se manejaban costumbres que él conocía. Ahora llegó a un sitio donde las costumbres son... Él ni siquiera sabía si eran diferentes, había que empezar a aprenderlas. Había que empezar a moldarse a otra cultura. Y en calidad de esclavo. Quiero recordarte que un esclavo en aquella época era nada. Un esclavo era una cosa. El dueño del esclavo hacía con ese esclavo lo que se le diera la gana. Venderlo, cambiarlo, mutilarlo, matarlo. Lo ponían a veces a reproducirse como animales, o peor aún que animales. Y este hombre va a parar a la casa de un funcionario del faraón, ¿no? Del famoso Potifar, ¿o no? ¿Sí? ¿Está eso en su Biblia? Y entonces allí José le sucede algo muy raro. Digamos que aprende muy rápido de la cultura porque era un hombre joven. Acuérdese, si usted es joven, el cerebro funciona rápido, se adapta de mejor manera. Si esto lo hubieran hecho a José, no sé, a los 60 años, yo creo que no. José hubiera dicho, no, mejor mátenme, que es que yo ya no quiero aprender más cosas y eso es complicado. Y irse a comer otras cosas, no, yo no puedo con eso. Pero siendo tan joven, decide aprender la cultura, aprender el estilo de vida de Potifar, ¿no? La Biblia en su versión antigua dice que era eunuco, un eunuco, pero es que el título de eunuco no es solamente el título de alguien castrado, sino que es también el título que se le daba a los funcionarios del imperio, es decir, a los que tenían algún tipo de encargo a nombre del faraón. Recuerden que faraón es un título, no es un nombre, es un título. Pero los egipcios estaban completamente seguros que faraón, cuando moría y se volvía ahora sí un dios, antes era un semidios, se volvía un dios, parte de la esencia del que se moría pasaba al siguiente. O sea, una especie como de reencarnación. Entonces faraón siempre era el mismo aunque fuera distinto. ¿Me están entendiendo eso? Aunque fueran diferentes hombres, en realidad se creía que era el mismo porque pasaba la esencia. Entonces por eso para un faraón era muy importante que la gente lo recordara, porque esa era la esencia que pasaba. Si era guerrero, entonces se hacían inscripciones en los famosos muros. Los egipcios, entre otras cosas, fueron los inventores de la escritura a través de ideas, ese tipo de escritura que llamamos jeroglíficos.
Y les encantaba escribirlo todo, pero todo al amaño del faraón. Es decir, si perdía la batalla, entonces él ponía ahí, no, pero es que no la perdí, sino que me replegué estratégicamente, o sea, me devolví estratégicamente para después hacer la batalla, porque como yo soy Dios, no puedo, soy un semidios, no puedo perder las batallas. Y así, tenemos inscripciones por todas partes de Egipto. Hoy en día se hacen muchas excavaciones, universidades de todo el mundo colaboran en Egipto encontrando cosas, piezas fabulosas que cada vez nos hablan más de esa cultura tan desconocida. ¿Listo? Potifar. Todos saben la historia de este hombre allá. ¿Qué le pasó a José? 17 años, llega a la casa de Potifar, que no era cualquier casa, era un palacio grande, con sirvientes. Y Dios le concede a José, además de esa capacidad de asimilarse a una cultura diferente, le concede algo muy hermoso, y es la capacidad de ser inteligente. Y entonces José pronto empieza a manejar los asuntos, como volviéndose una especie de mayordomo de Potifar. Manejaba los asuntos de la casa de Potifar. Y parece que era muy habilidoso en eso. Parece que, si se acuerdan lo que hablamos ayer con los jóvenes, parece que su talento era la administración. Sabía administrar, ¿no? Hay gente que cree que el talento de la administración es mandar. No, sabía era administrar. Sabía los recursos, manejarlos, los tenía en cuenta, llevaba cuentas y era capaz de producir beneficio en ese manejo. Y entonces eso a Potifar, pues imagínense, ¿le gustó o no? Pero no solamente le gustó a Potifar, también le gustó a la esposa de Potifar. Bastantico. Un hombre joven, apuesto, ¿no? Los que somos apuestos sufrimos ese asedio y nos pasa mucho, ¿cierto? Sí. Nos ocurre, entonces pues toca estar, oiga, por favor, que no. Yo sé que se sonríen es porque están viendo que estoy hablando con la verdad. ¿Sí o no? Muy bien. Y entonces, aquí hay una cosa curiosa que la Biblia no menciona, pero que usted puede deducir. Y es que José mantiene un tipo de relación con Dios. Tengo que pasar por acá. Déjeselo a él para que sufra, porque él es el... Eso. Mantiene un tipo de relación especial con Dios. Pero fíjese, está en otra nación, muy lejos de su casa. Está además olvidado de su familia. Y él mantiene una relación con Dios. Pero José no iba a una iglesia. ¿O sí? ¿Había iglesias allá? No, ni siquiera existía el concepto de iglesia. Y entonces, ¿de dónde sacó José eso de tener unas prácticas de pureza? Porque eso es lo que pasa con la mujer de Potifar. Es un acto de pureza lo que hay allí. ¿De dónde saca él eso? ¿Se lo inventó? ¿Dónde aprendió a adorar a Dios? ¿Dónde? ¿Qué dicen ustedes? ¿De su casa? Pues en su casa, además de heridas, también había alguna cosita que valía la pena. Jacob seguramente hizo mención de lo que él a su vez aprendió en su vida. ¿Se acuerda que Jacob es qué? El que usurpa, el que reemplaza, el usurpador. Pero también aprendió de Isaac algo valioso. Yo me imagino a Isaac muy viejo contándole. Entonces mi papá nos llevó 3 días, caminamos, me llevó a un sitio y ya me iban a sacrificar ahí. Cuando de pronto yo le oí una frase a mi papá que me encantó y dijo que Dios proveerá. Y a ese Dios es el que adoramos. Al Dios que provee. Y seguramente Isaac oyó a Abraham tantas historias que tenía Abraham con Dios. Y eso es lo mismo que practica ahora José allí en la casa de Potifar, él solo. Es una fe solitaria. ¿Quién más iba a estar con él adorando? No tenemos ese registro ahí. Pero es interesante pensar que ahí hubo una fe viva. Una fe a la cual se aferró José. No tengo familia, tengo fe. Tengo fe.
Y entonces viene todo el suceso aquel donde la esposa inventa que la intentó violar y ahora nuestro amigo va a parar, ¿a dónde? A la cárcel. Y en la cárcel no es cualquier cárcel, si usted lee con cuidado, no es cualquier cárcel, no es una cárcel común, sino ¿cuál cárcel? De funcionarios del faraón. Y viene el famoso episodio de los dos hombres, el panadero, ¿cierto? Y ojo con esto, porque esto hay que hablarlo bien en el contexto de lo que significa. Vea la charla que tiene este par aquí tan sabrosa. Hay que aclararlo muy bien en el contexto. El panadero no es un panadero cualquiera, es el panadero de quién. Pero es que ¿por qué Faraón tenía un panadero especial? ¿Tenía una dieta o qué? ¿Y por qué un panadero? Y entonces te tienes que ir a una costumbre del Oriente Medio fabulosa, y es que la panadería en Oriente Medio, todo lo que es basado en el trigo, pan, panadería, pasteles, etcétera, etcétera, forman parte de la alimentación no solo habitual, sino que además se hace con lujo de detalles. O sea, si hay algo rico en esta vida, es la pastelería oriental. Voy a volver a pasar por allá, tápese los oídos. ¿Vamos hasta ahí? Por eso el panadero no era cualquier panadero, era el hombre que cocinaba justamente para Faraón. Ay, me quito, ¿sí? Justamente para Faraón, y hacía esos pasteles y hacía el pan y seguramente hacía también todo lo que tiene que ver con lo que hoy llamamos postres, que se hacía con miel y trigo. Si alguna vez usted tiene oportunidad, coma de ese tipo de cosas que son deliciosas, ¿no? Los herederos de ese tipo de cocina son los turcos. Y en varias partes del mundo, incluyendo Cali, hay panaderías turcas. Entonces alguna vez vaya y coma la panadería para que sepa de qué le estoy hablando. Y estaba también el copero. ¿Y qué es un copero? ¿El que tenía las copas o qué? ¿El amigo de copas de Faraón o qué? ¿El que manejaba el bar? ¿El barman? ¿Que hacía espectáculos y todo? ¿Hacía cócteles? No. Un copero es una persona en las cortes. No solamente era el que le servía y le pasaba la copa y en fin, etcétera, sino que era el encargado de mantener el vino y un invento egipcio fabuloso, la cerveza. Era parte de la alimentación de los egipcios. La cerveza es un invento egipcio. Era parte de la alimentación diaria. Cualquier egipcio tomaba cerveza. Se pagaban las cosas con cerveza, por ejemplo. Y el vino se mantenía en toneles o garrafas muy grandes, y el encargado de tener buen vino, porque era parte de la comida, como el agua, el vino, y era mejor que el agua, porque el agua era dudosa, producía enfermedades. En cambio el vino, al ser procesado, fermentado, garantizaba que tuviera una mejor calidad. Entonces el copero no era cualquier persona por ahí que tenía copas en la mano. Era un funcionario de la corte, del palacio de Faraón. No sabemos por qué estaban ahí, pero creemos que quizás había sospechas de algún tipo de robo de dineros, o que sacaban o el vino o el pan, estaban haciendo algo, porque eran además los que tenían que negociar con los proveedores. Se parece mucho, eso no ha cambiado en nada, ¿o no? Usted no ve cada rato, ya no son coperos ni panaderos, pero cada rato están en la cárcel, que investigado, que mire, que a nombre, que manejando la plata pública, etcétera, etcétera. Y uno de los dos va a ser condenado a muerte. Y entonces en ese sueño que tiene José, donde les habla, oye el sueño, perdón, disculpen, oye los sueños de estos hombres y los interpreta, ahí hay algo que nos echa luces sobre algo fabuloso. José lo hace a nombre de Dios. No dice, no, es que yo sé interpretar los sueños, sino a nombre de Dios, lo cual ratifica la relación particular que tenía él con Dios.
¿Listo? Tiempo después, pero no fue al otro día ni una semana después, parece que pasaron un año, quizás un poco más. El que sobrevive, ¿quién sobrevive del copero y del panadero? Ese hombre, estando en palacio, muy cerca de Faraón, oye que Faraón tiene un sueño que lo agobia. Y lo agobia especialmente porque no es que Faraón haya soñado con vacas, sino que la vaca es un símbolo mitológico, es un dios era un dios para los egipcios antiguos. Y era un dios muy especial, no era cualquier dios. ¿Vamos hasta ahí? Y oye que entonces Faraón está así como perturbado con el cuento y que llama a los interpretadores de sueños, porque ya había interpretadores de sueños, a ellos sí les celebraban la fecha y todo, ¿no? Cuando decían, mire que el día del interpretador del sueño, le decían felicitaciones, le daban regalos, a ellos sí, a los psicólogos no. Y entonces ahí se da cuenta, este hombre se acuerda de algo que José le dijo, pero no te vayas a olvidar, no se vayan a olvidar de mí, no se olviden de mí. Pues sí, se habían olvidado. Y ahora se da cuenta que ese hombre que interpretó el sueño, ese muchacho judío, quizás pueda interpretar el sueño para Faraón, y si lo hace, él va a quedar muy bien delante de Faraón, porque igual que nosotros, le gustaba y les gustaba a los antiguos decir, yo conozco a tal persona que le puede ayudar, que influencias. Y así sucede, todos conocen el resto de la historia. José es presentado ante Faraón, pero es presentado de una manera muy especial, vestido de egipcio, manejando las costumbres egipcias. Es como si José se hubiera olvidado de su origen, de su familia. Ahora era un egipcio. Muy seguramente el nombre de José, que es un nombre hebreo, era un nombre, más bien allá en Egipto usaban otro nombre para él. Y lo presentan absolutamente limpio, afeitado. Los egipcios odiaban la barba, odiaban el bigote, no les gustaba. Es más, odiaban el vello, el cabello para los hombres. Entonces eran absolutamente así, eso le hacían todos los días, le hacían masajes en el pelo, le trataban el cabello, ¿cómo se dice? Se rapaban, ¿saben? Sí. Y sobre todo para presentarse delante de Faraón, que eso no podía hacer cualquiera, tenía que ir en ese estado absoluto de limpieza. Por eso, entre otras cosas, los egipcios no cuidaban ganado. Les parecía que el ganado, siendo las vacas, ¿cierto?, símbolos de un dios egipcio, no las cuidaban esclavos o trabajadores, porque eran sucias. Entonces miren, aquí ya tenemos una segunda gran transformación de José. La primera es tener que asimilarse a una cultura ajena. La segunda es ahora tiene que ser parte de esa cultura. Y así lo presentan delante de Faraón. Y él vuelve a decir, pero este sueño no lo interpreto yo. ¿Quién lo interpreta? Dios. ¿Cómo te parece? Y hace la interpretación del sueño, los años de escasez, los años de abundancia. Primero los de abundancia, después los de escasez, hay que guardar, en fin, todo un ejemplo de administración fabuloso. Fabuloso. Hasta ahí vamos, todo eso se lo sabían. Muy bien. Pero, mientras tanto, ocurre que nuestro amigo ya no tiene 16 ni 17 años. Han pasado muchos años. Creemos que cuando se vuelve a ver con sus hermanos, José ahora era de 30 años. Estaba en la treintena. Con la diferencia de que cuando José cumplía años, sí lo felicitaban y lo celebraban y todo eso, sí. Con esa diferencia. Ya no era viejo. No, era un hombre joven. Lo que pasa es que a tu edad todo lo que sea por encima tuyo te parece viejo. Entonces fíjense aquí el fenómeno en el cual yo quiero
detenerme para que me entiendan a qué voy. La herida de la vida de José se fue. Ya no vivía con la familia. ¿Y la herida? El que lo hubieran vendido. Que primero él, imagínense, oyéndolos hablar allá afuera de la cisterna, si lo matamos o no, si lo vendemos o no. ¿Eso se iría de su vida? Ok. Y entonces, claro, la hambruna, que eran muy habituales esas hambrunas, hay una hambruna por toda la región. Y el único país que tenía comida era Egipto. ¿Cómo era de buen negociante José, que hasta le recomendó a Faraón que guardaran y después vendieran? No era que guardemos para regalar, no. Guardemos para vender. Y entonces Jacob, su familia, ya Jacob un hombre mayor, y su familia pasando hambre, pues les da la orden de que vayan a Egipto. Es donde hay comida, hemos oído las noticias, es donde hay comida, vayan allá a buscar comida, o sea, traigan algo para que sobrevivamos, porque no sabemos este tiempo de escasez hasta dónde irá. ¿Han pasado tiempos de escasez ustedes? ¿Algunos de ustedes? No, pero no es sí, duros, difíciles, complicados. No es rico estar en escasez, nadie la desea. Y entonces van los hermanos, ¿sí se acuerdan? Ese viaje fabuloso, en fin, etcétera. Y José los reconoce. Se las pilla. Estos son los mismos que me vendieron, los que querían matarme, los que se burlaban de mí con mis sueños. ¡Ja! Si me vieran ahora. Y entonces urde un plan. Hace un plan especial. Un plan, además, lo voy a decir de esta manera, malévolo. Porque vamos a sacar esa espina. Ya van a ver. Y entonces, con todo esto, llegamos al capítulo 45. Que es donde yo quiero detenerme. ¿Listo? O sea que no he empezado, voy a empezar. Ay, no. Y la piscina y el fútbol, ¿y qué? No. ¿Por qué no empieza por el final? Entonces, yo creo que voy a leer acá, pedí la Biblia prestada, pero no estoy viendo mucho. Entonces voy a leer aquí en mi Biblia. Es una Biblia un poquito antigua, pero de una versión muy antigua, pero que me gusta mucho. Y dice en el 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban con él. En ese momento estaban los hermanos, estaban los funcionarios que trabajaban con José. Hemos leído antes que José es nombrado, ¿qué? Gobernador. La Biblia ahí exagera una cosa, ¿no? Que era el segundo hombre más importante de Egipto. Había otros importantes, pero muy seguramente José tenía mucho poder. ¿Perdón? Esta que tengo aquí es Reina Valera de 1909. Me gusta. No saqué la de 1600 porque que me gusta más. Entonces no se contuvo más y clamó. Cada vez que la Biblia te dice clamar, es como si dijera gritó. Dio una orden. Y mire que la orden es, ay, me hacen el favor y se salen. No. Es una orden de alguien que tiene mando. Aprendió a hablar al estilo de los funcionarios egipcios. Y entonces dijo, clamando, dijo, hagan salir de aquí a todos. Punto. No dijo por favor ni nada, ni hubo nadie que le dijo, oiga, pero sea educado, diga por favor, en nada. Daban órdenes y se cumplían, porque hay un punto seguido y continúan la lectura diciendo, y no quedó nadie con él. O sea, todo el mundo se salió. No quedaron sino los hermanos. Él quedó solo con sus hermanos. Entonces, dice acá en el versículo 2, dice, entonces se dio a llorar a voz en grito. O sea, empezó a llorar durísimo, a llorar. ¿Usted ha llorado alguna vez duro? ¿O no? ¿Nunca? ¡Ay, Señor! Así, llorando duro.
duro, porque dice que a voz en grito. Y oyeron los egipcios, es decir, los funcionarios, los que trabajaban con él, lo oyeron. Pero escúchame esto tan curioso, y oyó también la casa de Faraón. Parece que José vivía en un palacio, en sectores, eso por las excavaciones hoy lo sabemos, donde se ubicaban todos los que trabajaban en la corte, o sea, tenían como una especie de barrio especial para ellos. ¿Cómo serían los gritos que hasta allá oyeron? En la casa de Faraón. ¿Cómo sería de importante José que Faraón no dice, vayan a ver qué le pasó a José? No, algo está pasando allá. Debe ser que José está llorando porque no le celebraron el día del soñador, alguna cosa así. Algo pasó. O está peleando con su esposa egipcia. Ya tenía esposa, claro. Egipcia. Y dijo José a sus hermanos. Pilas con esto. Este es el núcleo de este capítulo. Yo soy José. Hagan cara de hermanos sorprendidos, a ver. ¿Cómo? Yo creo que ni siquiera le entendieron. Porque ahí en ese momento, para hablarle a sus hermanos, él ya no habló en egipcio. Volvió a hablar en hebreo antiguo. Que entre otras no sabemos ni siquiera cómo es el hebreo antiguo. No lo conocemos. Conocemos el arameo, que es una derivación, que fue el que habló Jesús. Pero el hebreo antiguo no se conoce. Se perdió por completo. Entonces volvió, porque para que ellos le entendieran, seguramente cuando ellos iban a negociar, llevaban algún intérprete o contrataban algún intérprete para hablar en egipcio. Pero ahora él les habla y les suelta semejante, porque si él hubiera hablado en egipcio y hubiera dicho, todos hubieran dicho, ¿qué? ¿Qué cómo? Y él dice esto, yo soy José. Y ahí entonces cuando quedan todos, ¿cómo? ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? En psicología decimos en shock. ¿Usted ha estado alguna vez en shock? Por una sorpresa, por un accidente, porque le dieron una noticia que no esperaba, porque sucedió algo que usted... Un shock. O sea, absolutamente paralizados. Paralizados. Y lanza otra pregunta. Y este es el núcleo del núcleo. ¿Vive aún mi padre? Aquí es donde José está cobrando los años de soledad, de abandono, de venta. Porque no dice, ¿vive aún nuestro padre? Sino que les dice, ¿vive aún mi padre? Como diciéndoles, ustedes no son mis hermanos. Porque un hermano no se comportaría así como ustedes se comportaron conmigo. O sea, no tenemos nuestro padre. Yo tengo a mi padre, ustedes no son hijos de mi padre. Wow. Y entonces mire lo que dice, y es hermosísimo porque está diciendo el momento, y dice, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban, miren la versión aquí tan elegante, dice, turbados delante de él. No, estaban muertos del susto delante de él. Todavía no podían creer, yo me imagino que entre ellos se preguntaban, ¿José? ¿Ese es José? Oiga, ponga atención que si ese es José. ¿Sí o no? Sí, es José. ¿Qué fue lo que dijo José? Ese mismo, el que vendimos, el que quisimos matar. Este es José. Digo José. Estaban turbados. Porque entre otras cosas ellos habían asistido a ver el poder de José. Que ahora tenía poder delegado. Y tenía poder sobre la vida de la gente también. De hecho, cuando los acusa de ser ladrones, ellos temen que si se comprueba que son ladrones o que por lo menos no pueden comprobar que no lo son, los pueden matar, los pueden condenar. Y la condena la hubiera emitido José. No había jueces, no había tribunales. Directamente José hubiera podido decir, mátelos a todos.
A este no, a ese tortúremelo. Al resto sí. Y entonces estaban turbados, en shock delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: vengan a mí. Dice aquí en una versión antigua: llegaos ahora a mí, vengan a mí. Y ellos fueron. ¿Se imagina? Fueron, era como: ay, pero vaya usted primero. No, usted, no, detrás de usted, no. Pues eran bastanticos para poder hacer todo el show. Y ellos fueron. Y él les dijo: yo soy José, su hermano. Mire que ahora cambió el tono. El que vendieron a Egipto. Y dice: ahora, no se entristezcan. Entonces todos, ¿cómo así? Yo creo que había varios diciendo: ¿qué fue lo que dijo José? ¿Fue lo que dijo? Que no estemos tristes, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservar la vida Dios me envió delante de ustedes, o antes que ustedes. Se acaba de dar cuenta del proceso de perdón. José acaba de vivir el perdón, pudiendo haberlo cobrado. ¿Por qué él hubiera podido hacer dos cosas? Era un hombre muy poderoso, ¿o no? Usted se pregunta, se me olvida. Usted se pregunta, y pregúntese esto: ¿y por qué, siendo tan poderoso, por ejemplo, no mandó a buscarlos? Él hubiera podido enviar a unas personas a que fueran a buscar a su papá, a sus hermanos, o hubiera podido enviar a unos soldados a que acaben allá con todos esos. Él los hubiera podido ubicar. ¿Cómo sería su rabia? ¿Cómo sería su herida? Que no lo hizo, pudiendo hacerlo, porque ahora ya tenía los medios y el poder, ¿o no? ¿O no? Bueno, acaba José de perdonar y dice esto: ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, de la región, y aún quedan 5 años en que no habrá cosecha alguna. Y Dios me envió delante de ustedes para que ustedes se quedaran allá en la tierra y para que puedan vivir, para que tengan vida por medio de este gran salvamento, dice aquí esta versión, es decir, por medio de esta gran recompensa. Yo ahora voy a ser el recompensador de ustedes. Ustedes me vendieron, ustedes me traicionaron, ustedes me sacaron de la tierra que yo conocía, me sacaron del amor de mi papá, me sacaron de mi familia, abusaron de mí. Pero yo ahora quiero darles una gran recompensa. Así pues, no fueron ustedes los que me sacaron de allá, sino fue Dios. Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Mire cómo es de engreído aquí José, ¿no? Me ha puesto como en un sitio muy importante. Cuando dice por padre de Faraón, lo que está diciendo es un dicho antiguo, y es que seguramente Faraón consultaba muchas cosas con José, cosas que tenían que ver con la administración, con las riquezas, cómo hacemos. Era un gran ministro José, y me ha puesto por señor de toda su casa, es decir, era el gran mayordomo real, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre, vayan con mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Vengan, vénganse todos, no se detengan. Y esta es la historia fabulosa en donde el perdón se vuelve una realidad. Pero quiero que veas esto. Primero, el perdón no viene de lo humano. Yo me pongo a pensar como José, y yo con todo ese poder ya me hubiera cobrado todo lo que me hicieron los hermanos. Ya me lo hubiera cobrado. He cobrado cosas más chiquitas, ¿o no? ¿Cierto? Es decir, he cobrado las deudas, a veces de niñez, porque a veces te acuerdas: me hicieron esto, estábamos chiquitos y no me dieron el regalo que yo quería. Y ahora grande ni me felicitan. Yo les contaba ayer, yo tengo un hermano menor,
Y sí, me dieron muchas ganas de venderlo cuando éramos chiquitos. Y no tengo una buena relación. No peleamos, pero no tenemos una relación cercana. Ha sido difícil, digamos, la relación. Y es un hombre que además a veces se burla del cristianismo. ¿No? Él nunca ha entendido qué es lo que yo hago. Nunca lo ha entendido. Nunca. Entonces a veces yo mando así y le escribo pues para que mi mamá vea dónde estoy, en fin, y le escribo cosas y le digo aquí, miren, esparciendo el reino, digo yo, y entonces se burla, reinos, todavía existen reinos, cosas así, ¿no? Dice cosas maluquitas. Yo paso por encima todo eso, pero me ha costado perdonar. Entre otras cosas porque me he dado cuenta de algo, en todas las familias hay heridas. Yo ya puedo detectar mi herida, ¿cierto? La tengo clara. No la he trabajado todavía delante de Dios. Ahí va Dios trabajándola. O sea, ya por lo menos no siento ira, ni decepción, ni rabia. He visto cuál es la herida de mi madre. También, ella también tiene su herida. Y he visto de ahí para atrás las heridas de una familia que, como les dije siempre, no hay familias perfectas. No las hay. No existen. Por eso necesitamos de la ayuda de Dios para perdonar. Porque yo quiero que se fijen en esto. José ahora acogerá a Jacob y su familia. Y ahora es una familia enorme, gigantesca. Vienen cada uno de sus hermanos con sus esposas, sus hijos, sirvientes, y llegan allí a establecerse y a ser cuidados durante muchos siglos como pueblo, para que en su momento Dios los pueda sacar de allí e ir por la tierra prometida. Pero quiero que mires esto. José cumple un doble papel. El primer papel es un hombre importante para su familia. Ahora es el más importante para su familia, ¿o no? Es inclusive más importante que el mismo Jacob. Más importante, porque los va a salvar, físicamente salvarlos. Pero también cumple otro papel fabuloso. Y ese es el efecto del perdón. Cuando él entiende todo esto sucedió porque Dios así lo quiso. En José seguramente durante esos años hubo noches de mucha soledad donde le preguntaría a Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no mandó a Rubén? ¿O por qué no mandó a otro? ¿Por qué me tocó a mí? Seguramente le preguntó mucho a Dios. Y en ese momento en que él se revela delante de sus hermanos, se muestra quién es, entiende que todo esto es la acción de Dios en nosotros. No lo entendemos. No tienes por qué entender a Dios. Lo único que sabemos es que Él está a cargo. Entonces José hace algo maravilloso y magnífico con ese perdón. Porque ahora logra, además de ser el hombre importante que va a preservar la vida de su familia, de los viejos, de los jóvenes, de que haya un futuro para Israel y su casa, José también logra hacer algo maravilloso, magnífico, profundo. Eso solo se puede hacer con la ayuda de Dios, con el efecto del perdón. O sea que el perdón no es solamente decir, bueno, los perdono, dejemos así. Sino que logra algo maravilloso. Y es cambiar la historia de dolor de su familia. Es como si él se levantara y dijera, hasta aquí llega el problemita ese. Lo heredé, lo viví el problema de adulterio, viví el problema de odio entre hermanos, viví todo eso me tocó a mí por ser parte de esta familia, pero hasta aquí llega. Y ese es el efecto de una persona que ahora se declara cristiana. Porque en tu casa, en tu familia, es muy importante que alguien valiente como José, sin entender mucho, pueda levantarse y decir, hasta aquí llega esta historia. Porque la nueva historia comienza cuando Dios
empieza a actuar en nosotros, cuando Cristo se hace realidad en nosotros. Y allí las heridas no es que desaparezcan, pero ahora adquieren un sentido. Tenía que ser así para que alguien en la familia pudiera levantarse y decir: hasta acá. Pero fíjese que no hay allí algo que sí hacemos los creyentes a veces, y es olvidarnos de nuestra familia. Es decir, como ya no son creyentes, yo me olvido de ellos. Miren a ver qué hacen. No, todo lo contrario, porque ahora la sanidad que el Señor trae, la trae a través tuyo. Para tu familia. ¿Te imaginas cambiar la historia de la familia? Cuando tú examinas la historia de familia, de pronto encuentras que hubo abandono, que hubo padres irresponsables, que hubo alcoholismo, que hubo maltrato físico, que hubo abuso. Y esos son dolores que cargamos todos. Es como si en nuestra genética se hubiera metido el dolor. Pero ahora, estando Dios con nosotros, estando el Espíritu de Dios con nosotros, podemos detener todo eso, entender que sí, hay dolor, porque eso fue lo que humanamente nos ganamos. Pero ahora hay una responsabilidad como creyentes. Hasta acá llega ese dolor. Hay historias de escasez, hay familias que por generaciones se han declarado como esclavos de la pobreza y de la miseria. Hay familias para las cuales el dinero nunca alcanza, no llega, y si llega lo malgastan. Hay familias que no han sabido vivir, pero ahora, cuando tú tienes al dueño de la vida en tu vida, ¿cómo no vas a saber vivir? Entonces la historia de dolor, alguien tiene que levantarse y decir: ya no más, porque ahora sí, nueva criatura soy. Pero lo tienes que demostrar. Y se tiene que demostrar con una parte muy importante, que es el perdón. El perdón. ¿Queda claro entonces? La historia de José. Apasionante la historia de José. Porque no es solamente la historia del soñador, o del que no le celebraron ser soñador, sino es la historia de alguien que entendió. En su momento no supo por qué ni para qué. Y después va entendiendo: esto es lo que Dios quiere que yo haga, pero no solo para Egipto, sino principalmente para mi familia. Entonces sí, yo sé, todos nos tratamos aquí como familia. Yo sé que muchos de nosotros creemos que esta es nuestra nueva familia. Y es cierto y está bien, pero no es tu única familia. Hay otra familia allá. Hay personas que no son creyentes allá. Y usted no puede decirle a Dios: cuando se conviertan, ahí sí los vuelvo a tratar. Dios te está diciendo: no. ¿Cómo se te ocurre? Perdónalos. Pero Señor, ¿cómo hago para perdonar? ¿Cómo perdono las burlas? ¿Cómo perdono? Si tú solo disponte a perdonar. El cómo es problema mío, dirá Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Buenas noticias o no? Ok, entonces le damos gracias a Dios por eso. Gracias por permitirme hablarles. Gracias por esta enseñanza. Les recomiendo capítulo 45 de Génesis. Léaselo con mucho detenimiento, porque ahí está la esencia del perdón. Algo muy importante, a nombre de Dios, que es una comisión que todos tenemos. Es muy lindo evangelizar. He estado hablando con muchos jóvenes, ayer me hablaron, y que el evangelio y que salir a evangelizar, eso es precioso y está bien, pero el énfasis no es evangelizar. El énfasis es ser nueva criatura y demostrar que ya lo somos. Y hay que empezar por nuestra propia familia. No te olvides de eso, que es muy importante. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias, muy amables.